Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Estás en tu curso de cálculo diferencial. Vamos a ver el día de hoy derivadas por fórmula. Estás en tu canal Trascender. Yo soy el maestro Jesús Oliver Sánchez y quiero iniciar con la frase de esta semana. La educación descubre la grandeza del ser humano. Iniciamos. Vamos a ver las fórmulas de derivadas algebraicas, las más básicas. Una de ellas es la variable elevada a una potencia, una función elevada a una potencia. El cociente de dos funciones es una de las más usadas. La fórmula del producto de dos funciones. La fórmula la raíz cuadrada de una función. Y la fórmula para derivar una constante. Continuamos. ¿Cómo identificar qué fórmula requiero? Bueno, esto requiere mucha práctica. Requiere que seas observador. Requiere que identifiques cuáles son variables, cuáles son constantes y cuáles son funciones. Recuerda que las primeras letras del abecedario se consideran constantes en cálculo diferencial e integral. X, Y, Z, las últimas letras del abecedario, nos sirven para representar variables y U, V, W nos sirven para representar funciones. Se utiliza el operador de derivada con respecto a X, en este caso de A, que es una constante, al ser la primera letra del abecedario, y recuerda que la derivada de una constante es igual a 0. Esa sería su respuesta de manera directa. Conforme vayas practicando vas a poder ir identificando qué fórmula es la que requiere. Estás en tu canal Trascender, suscríbete. Vamos a ver la derivada de una constante, que es una de las más usadas, la que mencionamos anteriormente. La derivada de una constante es igual a 0. Tenemos el siguiente ejemplo. Y es igual a 5, donde la derivada de y con respecto a x, este es el operador de derivada, recuerda que lo debes de colocar, es igual a 0, ya que el 5 es un número y lo identificamos como una constante. Al ser una constante, de manera directa aplicamos la fórmula y entonces nos quedaría que la derivada de la constante es igual a 0. Derivada de una variable. Aquí tenemos x a la n. Esto va a ser igual a multiplicar el coeficiente que está representado por a por la potencia, que es n, luego la variable, que es x, elevada a la potencia, que es n, menos 1. Ese menos 1 es de la fórmula. Observemos el siguiente ejemplo. Y igual a 2x cúbica. Identificamos a es el coeficiente, es igual a 2. N es la potencia, es igual a 3. Entonces, siguiendo la fórmula, ese es n menos 1, es decir, 3 menos 1, y nos quedaría representado como 2. Apliquemos la fórmula. Iniciemos con el operador de derivada. Derivada de y con respecto a x es igual a 2, que es el coeficiente, por la potencia, que es 3, y esto es igual a x, que es la variable, elevado a la 3 menos 1, y esto se va a reducir a 6x cuadrada. Continuamos. Esto es trascender. Una función elevada a una potencia es una de las fórmulas más usadas. Recuerda que requiere que seas muy observador, aplicar el primer paso del método científico. Derivada con respecto a x de v elevada a la n. Esto es igual a n, que es la potencia, por v,
que es la función elevado a la n menos 1, es decir, la potencia menos 1, por la derivada de v con respecto a x. Partiendo de la fórmula, vamos a realizar un ejemplo. Esto es trascender. Suscríbete. Una función elevada a una potencia. El ejemplo es y igual a 2x menos 3 elevado al cubo. Utilizamos la fórmula de una función elevada a una potencia, v a la n es igual a n por v a la n menos 1 por la derivada de v con respecto a x. Identifiquemos todo lo que está dentro del paréntesis es v, 2x menos 3. Recuerda las fórmulas, la derivada de una constante es igual a 0. Esta es una de las fórmulas más usadas también, la derivada de una constante por una variable es igual a la constante. Derivemos lo que está dentro del paréntesis. ¿Cuánto es la derivada de 2x? Es una constante por una variable. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante, que es 2. Luego, ¿cuánto es la derivada de menos 3? Menos 3 es una constante, es un número, por lo tanto su derivada es 0. Lo vamos a sustituir. Sería derivada con respecto a x de la función 2x menos 3 al cubo es igual. Sigamos la fórmula. Después del signo igual, sigamos la fórmula. Iniciamos 3, que es el exponente, por 2x menos 3, que es la función, elevado a la n menos 1, en este caso es 3 menos 1, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis que ya obtuvimos. Del lado izquierdo lo podemos observar, la derivada de 2x menos 3 es 2. Posteriormente, realizamos la resta y también la multiplicación. El 3 multiplica al resultado que obtuvimos de la derivada, sería 3 por 2, 6. 6 paréntesis 2x menos 3 elevado al cuadrado. Recuerda que el 2, que es la potencia, lo obtuvimos de restar. 3 menos 1 es igual a 2. Continuamos con otro ejemplo. Derivada de un cociente de funciones es una de las más usadas. Derivada de u entre v es igual a v por la derivada de u con respecto a x menos u por la derivada de v con respecto a x, todo esto dividido entre v al cuadrado. También tenemos otra fórmula de derivación que es derivada de una función entre una constante. Esta es muy usada. Identificamos, arriba tenemos u, que nos representa una función, y abajo tenemos c, que es una constante. Esto va a ser igual. De manera directa, derivas u con respecto a x y la constante nada más la pasas. Esto te ayuda a poder simplificar la expresión de manera más rápida y optimizar el tiempo para resolver más rápido el ejercicio. Vamos a realizar un ejemplo. Derivada de un cociente de funciones. Y igual a 2 menos 3x entre 5x más 4. Vamos a aplicar la fórmula que es el cociente de dos funciones. Identificamos en el ejercicio 2 menos 3x es igual a u y 5x más 4 es igual a v. U es igual a 2 menos 3x y v es igual a 5x más 4. Vamos a derivar. Recordemos dos fórmulas muy importantes que vamos a utilizar. La derivada de una constante es igual a 0 y la derivada de una constante por una variable es igual a la constante. Partiendo de estas dos fórmulas sería la derivada de 2 es 0, no lo colocamos. Derivada de menos 3x es menos 3. Derivada de v con respecto a x, derivada de 5x es 5. Derivada de 4 es 0, no lo colocamos. Estos ejercicios los vamos a tener que ordenar en la fórmula de manera directa. Vamos a tener que seguir de manera muy ordenada y directa la fórmula. ¿Cómo inicia la fórmula? V, que es 5x más 4, por la derivada de u. La derivada de u nos quedó menos 3. Menos, ese menos es de la fórmula, hay que respetarlo y no olvidarlo. Igual a u es igual a 2 menos 3x por
la derivada de v, que es 5. Todo esto dividido entre v al cuadrado. V es 5x más 4 elevado al cuadrado, para representarlo como lo indica la fórmula. Después vamos a aplicar una propiedad distributiva para poder multiplicar lo que está dentro del paréntesis por cada uno de los términos. Sería menos 3 por 5x menos 15x, menos 3 por 4 menos 12. Recuerda que aquí aplicamos las leyes de los signos. Menos por más es menos. Respetamos el menos de la fórmula. El 5 también multiplica aplicando una propiedad distributiva. Sería 5 por 2, 10. 5 por menos 3, menos 15x. Y en la parte de abajo seguimos representando el binomio al cuadrado. No lo desarrollamos. Recuerda que lo dejamos indicado. Luego, vamos a quitar los paréntesis. El primer paréntesis bajamos los términos así como están, con su signo. En el segundo paréntesis está antecedido por un signo negativo. Ese signo negativo multiplica lo que está dentro del paréntesis. Menos por más, menos 10. Menos por menos, más 15x. Y seguimos colocando el denominador como 5x más 4 al cuadrado. No desarrollamos el binomio. De aquí reducimos términos semejantes. Observemos 15x menos 15x es igual a 0. No lo colocamos. Luego menos 12 menos 10. Recordemos las leyes de los signos. Signos iguales se suman y se respeta el signo. Sería menos 12 menos 10 menos 22. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a menos 22 dividido entre 5x más 4 al cuadrado. Se deja así expresado el binomio, no lo desarrollamos. Vámonos con un siguiente ejemplo. Vamos a aplicar la fórmula derivada de una función entre una constante. Observa el ejercicio. Y es igual a 2 menos 3x cuadrada entre 4. Esta es la fórmula. La derivada de u entre c es igual a la derivada de u entre x dividido entre c. Identificamos lo que está arriba es la función, lo representamos con u. Utilizamos las siguientes dos fórmulas. La derivada de una constante es igual a 0 y la que está en el recuadro rojo, que es la derivada de una variable elevada a una potencia, donde esta es igual a multiplicar el coeficiente por el exponente, luego la variable elevado a la n-1. Lo vamos a utilizar. Derivada de u con respecto a x. Derivada de 2 es 0. Es un número, es una constante. Derivada de menos 3x cuadrada, multiplicamos el coeficiente por el exponente, es decir, menos 3 por 2, menos 6. Luego a la potencia le tenemos que restar 1, sería 2 menos 1 es igual a 1, por eso nos queda menos 6x. Recuerda que tiene implícito como potencia 1, pero generalmente no lo colocamos. Hay que observar que la constante, para aplicarlo en la fórmula, en el denominador es 4. Vamos a sustituirlo en la fórmula y vamos a respetar el orden que ésta nos indica. Eso es muy importante. La derivada de u con respecto a x nos quedó menos 6x. Pasamos la constante tal cual como está. El 4 lo pasamos. Este sería el valor de su derivada. Sin embargo, observa que hay que simplificarlo hasta su mínima expresión. Observemos que tanto el 6 como el 4 tienen mitad. Por lo tanto, la mitad de 6 es 3. Respetamos el signo que este tiene. Y la mitad de 4 es 2. Este sería el resultado simplificado de la derivada de y con respecto a x menos 3 medios de x. Vamos a realizar un ejemplo más. Esta fórmula conocida como el producto de dos funciones. Derivada con respecto a x de u por v es igual a u por la derivada de v con respecto a x más v por la derivada de u con respecto a x. Recuerda mantener este orden. Vamos a representarla con el siguiente ejemplo y la vamos a aplicar. Y es igual a 2x menos 3 por 5x más 4. 2x menos 3 es u y 5x más 4 es v. Entonces sería u
2x menos 3 y v 5x más 4. Los vamos a derivar. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante. La derivada de menos 3 es 0, recuerda que no se pone. Derivada de v con respecto a x, derivada de 5x es 5, derivada de una constante por una variable es la constante, 5. La derivada de 4 es una constante 0, no lo colocamos. Estos elementos los vamos a sustituir en la fórmula de manera ordenada, ya lo tenemos. Iniciamos. U es 2x menos 3 por la derivada de v con respecto a x es 5, más, ese más es de la fórmula. V 5x más 4 por la derivada de u que es 2. Y de aquí vamos a tener que aplicar una propiedad distributiva donde vamos a multiplicar 5 por 2x, 5 por 2, 10x, 5 por menos 3, menos 15. Luego más, ese más es de la fórmula, sería 2 por 5, 10x, 2 por 4, 8. De aquí vamos a reducir términos semejantes y veamos 10x más 10x es igual a 20x, menos 15 más 8 es igual a menos 7. Aquí recuerda que al realizar una resta, un signo es positivo, el otro es negativo, respetamos el signo del número mayor. En este caso el 15 es mayor que 8, por eso el resultado es negativo, menos 7. Continuamos con el último ejemplo. Vamos a aplicar la derivada de una raíz cuadrada. Para esto la fórmula es d de x, raíz de v es igual a la derivada de v con respecto a x entre 2 raíz de v. Recuerda que en algunos textos lo pueden poner como u, porque tanto u como v representan funciones. Vamos a aplicar la fórmula en el siguiente ejemplo. Sería y es igual a la raíz de 2x cuadrada menos 4x más 6. Recordemos que lo que está dentro del radical es v, 2x cuadrada menos 4x más 6, y de esto vamos a obtener su derivada para sustituir estos elementos en la fórmula. Sería derivada de 2x cuadrada, es 2 por 2, 4x, derivada de una constante por una variable, sería la constante que es menos 4, y la derivada de 6, que es una constante, es 0. Lo vamos a reemplazar en la fórmula. La fórmula nos dice derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de v con respecto a x, nos quedó 4x menos 4, entre 2 raíz de 2x cuadrada menos 4x más 6. Observemos si es posible simplificarlo. Vamos a utilizar una factorización por factor común para poder sacar el 2, y esto me va a permitir poder eliminar el 2 que multiplica con el 2 que divide, que es el que está representado en la fórmula. Acuérdate que este es un tipo de factorización. Si tienes duda, te invitamos a ver en la página de Trascender el tema de factorización para que lo recuerdes. El resultado se va a reducir de manera simplificada a dy con respecto a x es igual a 2x menos 2 entre la raíz de 2x cuadrada menos 4x más 6. Utilizamos estas dos fórmulas, recuérdalas: derivada de una constante igual a 0 y la derivada de una variable elevada a una potencia. Con esto damos por terminada esta sesión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle like también. Muchas gracias por tu atención. Yo soy el maestro Jesús Oliver Sánchez y quisiera despedirme con la siguiente frase: la confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Emerson. Un saludo y mucho éxito.